rápido de lo que ha sido La Fierecilla, porque hoy terminamos. Entonces, como hoy terminamos, pues habrá que irnos rapidísimo desde el principio. A ver, vamos a compartir. Bien, rápidamente, recuerden minimizar el menú donde aparecemos nosotros para que puedan ver bien y vámonos rápido, más rápido que otras veces para poder llegar a lo que nos falta, ¿sí? La Fierecilla Domada inicia con precisamente la muestra de una obra a un personaje que será quien vea la obra. De manera que tenemos nosotros el antecedente de que está alguien viendo igual que nosotros vemos. Este es un recurso que ya he utilizado en otras obras. Habrá que ir a La Tempestad, habrá que ir a Hamlet y a otras obras donde también este recurso es bastante utilizado. La doma de la fiera implica precisamente todo aquello que nosotros sentimos que no podemos controlar. Sentimos que no podemos controlarlo porque es superior a nosotros, pero hay una intención muy fuerte de desear controlar esto, que se muestra violento, grande y superior a nuestras fuerzas. Para el dominio de esto que parece agredirnos, nosotros también utilizamos la agresión. Es decir, muchas veces utilizamos la violencia contra la violencia. Vamos a ver si es acaso la propuesta de Shakespeare o es simplemente que nos muestra cómo somos los seres humanos. Hay que recordar que son varias las lecturas de un libro, de un clásico. Y para esto voy a remontarme a lo que es un clásico. Tenemos por acá, hay que recordarlo porque ya tenemos tiempo en que habíamos estado hablando de los 4 niveles y hay que recordarlos de nuevo. Recordar de nuevo cuáles son esos 4 niveles de lectura que tiene un clásico. Bien. Un clásico es una obra con un tema siempre vigente. Hemos visto que así es, La Fierecilla tiene un tema vigente. Parte de un canon establecido por expertos, obviamente debido a que tiene características que un experto puede validar como superiores, importantes, algo que no está hecho, digamos, con los pies, algo que está hecho con la intención y la superioridad de un clásico. Tenemos una pregunta, disculpen, ¿a ustedes les aparece también la pantallita que me aparece a mí para aceptar a los que están llegando o ustedes sí están pudiendo ver la imagen sin el brote de la sala de espera? ¿Puede alguien tomar el micrófono y decirme si les aparecen? La imagen normal, que está apareciendo la imagen normal. Perfecto, gracias. Yo también, maestra. Gracias, gracias. Ay, bienvenida. Tenemos que un clásico se sostiene en el tiempo. Tenemos que tiene una alta calidad estética y una analogía entre el fondo y la forma, es decir, que utiliza el recurso estético necesario para lo que quiere decir, ¿sí? Si quiere hablar de algún tema que necesita ser contado con, digamos, con la suavidad de la comedia, entonces utilizará la comedia. Si necesita impactar con la tragedia, utilizará la tragedia. Si necesita llegar desde el lenguaje y sus juegos de lenguaje, utilizará la poesía. Según lo que queremos decir, será lo que nosotros usamos para decirlo. Posee originalidad, arquetipos, símbolos, y una elevadísima hermenéutica. ¿Qué es elevadísima hermenéutica? Pues es que podemos encontrar en un clásico los 4 niveles de lectura. Ya vamos a ellos. Estos son los 4 niveles de lectura que los tiene un clásico. El nivel literal, en el que la historia que se cuenta es tal cual la historia que se cuenta. En este caso es una mujer brava, indomable, ingobernable, que será sometida por su marido.
Ese es el nivel literal. Eso es lo que nos cuenta en el primer nivel. El nivel significativo viene a contarnos cómo esta mujer brava podemos ser nosotros, hombres o mujeres. Nosotros en aquello que se ha vuelto violencia en cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que solamente las mujeres se pueden identificar en la fierecilla, el hombre puede identificarse en la fierecilla, porque los personajes son elementos de la psique, ¿sí? No de nuestra biología. Luego el nivel simbólico. En el nivel simbólico nosotros empezamos a entender que el autor se convirtió en un clásico porque tenía conocimientos superiores, es decir, estaba en el control de elementos artísticos, estilísticos, históricos, de hermenéutica, de sabiduría esotérica, de muchas claves que esconden lo que cuenta, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la fierecilla domada, como empieza con un hombre borracho, inconsciente, al que se lo llevan a la casa de un noble para presentarle una obra de teatro y hacerle creer que es un noble, en el nivel simbólico, nosotros ya podemos entrar a lo que es una iniciación. Que es una iniciación cuando nosotros estamos inconscientes y vamos a pasar a un estado de conciencia o no. Porque en el caso del personaje que aparece en el prólogo, no logra pasar de su estado de la inconsciencia a la conciencia. Y el nivel trascendente es el cuarto nivel. Este nivel implica que nosotros podemos hacer ya una lectura definitivamente de el alma, es decir, de cómo nuestra alma está, digamos, escondida, guardadita dentro de este cuerpo con una serie de aventuras que se cuentan en los clásicos. Bien, quiero añadir que no es que el cuarto nivel sea superior. Todos los niveles son importantes. Cada uno de los niveles tiene su importancia. Probablemente sentimos que el nivel trascendente es más importante porque está hablando del alma, pero el alma está en un cuerpo. El alma está en una vida cotidiana. El alma está en una persona que por la mañana sale a su ventana y contempla el amanecer y toma una taza de café o de té junto con unas galletitas y luego un desayuno. Es decir, cada uno de estos niveles tiene su propio territorio sagrado y fértil de importancia. No vamos a minimizar la historia literal en detrimento del nivel trascendente que puede poseer. Lo que sí tenemos que entender es que un clásico los posee todos juntitos, todos juntos y todos para apoyar la conciencia de los lectores, aunque sea desde el nivel inconsciente. Es decir, aunque tú leas el clásico sin tomar una clase, ya estás alimentándote de los frutos del clásico. Cuando tú comes una manzana, aunque no sepas qué vitamina tiene, la estás integrando a tu sangre, ¿no? La manzana. Bueno, pues esto es un clásico, de manera que estábamos recordando lo que es un clásico, que es muy importante recordarlo porque estamos con clásicos. Esta materia es mitología y clásicos y por lo tanto estaremos vinculando estas dos líneas, la mitológica, que es la simbólica, y los clásicos, que son obras probadas. Vamos a seguir entonces con el repaso rápido. ¿Qué le ofrece el personaje a la protagonista? Nos dimos cuenta ya que hay cosas que ofrece ese personaje, por lo cual ella, esa fierecilla domada, lo acepta, porque pensaríamos que no tiene por qué aceptarlo, y la vemos casarse aparentemente en contra de su voluntad, lo cual es bastante ilógico que fuera en contra de su voluntad, por la bravura de la mujer, que hubiera podido hacer muchísimas cosas para no casarse y sin embargo se casa. Entonces, ¿qué pueda estarle ofreciendo? Erotismo, protección,
abandono de su padre, es decir, abandono del hogar, y un reto. Cuando analicemos a los personajes, ya analizaremos, nos quedamos en el padre, y vamos a ver qué es esto que está dando cada personaje a nuestra psique. O sea, cada uno de los personajes le da a nuestra psique una enseñanza. Así es como hay que leerlos. Hay que leerlos como parte de proyectos muy vitales en la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Qué gana Catalina con ser una fierecilla domada? Pues gana un hogar. Ella descubrió en el fondo la manera sutil de dominar al marido y de ser la dueña de su hogar. Vimos la clase pasada, o no recuerdo si la antepasada, vimos que hay una línea muy sutil en que la comedia puede ser también una farsa. Y vamos a ver cuáles son rápidamente estas dos esencias. La comedia pretende reconciliar al espectador con sus vicios y demonios, hacernos contemplar en el escenario nuestra sombra y a esa distancia dialogar con nuestra sombra, como lo que sucedió cuando vimos que la fierecilla tiene violencia y en una de las clases aceptamos que tenemos violencia, que todos nosotros de repente somos víctimas de nuestra violencia. Y la farsa pretende denunciar una realidad oculta, ignorada o controlada. Vimos que en realidad la fierecilla domada posee ambas, ¿no? Y para que nos alcance el tiempo, estoy pasando muy rápido todo esto, porque estuvimos con los personajes, ya la clase pasada estuvimos analizando a los personajes y empezamos con el calderero, vimos la triste vida que tenía el calderero, como para decirse, cálmate, Sly, vete a tu frío lecho y sopórtate. Vimos qué características tenía el noble que está experimentando con el borracho, tanto como para llevarlo a su casa, bañarlo y divertirse con él. Vimos qué características podía tener un personaje así y de qué manera podemos nosotros ser un personaje así. Podemos ser el calderero y podemos ser el noble. En el momento en que estamos viviendo nuestro infierno, somos el calderero. Cuando estamos intentando la comprensión, podría ser que estuviésemos siendo el noble que nos saca de esa vida donde estamos hundidos para llevarnos a la posibilidad de otra. Es decir, que nosotros en nuestro cerebro tenemos todos estos personajes, todo este universo de personajes danzando con sus sentidos y sus posibilidades para decirnos algo. La obra es el pequeño mundo donde se concentran todas las opciones del ser. Y es muy, muy impresionante saber que tenemos ahí, en ese cofrecillo de papel, los que leemos en libros todavía con hojas de papel, en ese cofrecillo de papel tenemos un montón de semillitas que basta regarlas para entender qué tipo de flor está dentro de nuestro cosmos vital, dentro de nuestra psique. Bueno, entonces estuvimos viendo también a los criados, 3 tipos de criados. Vimos que había 3 tipos de criados: los que ayudaban al noble, a engañar a Sly. Vimos que también estaba Tranio, que le ayuda a su amo a enamorar a la chica fingiendo que él es su amo. Entonces vimos un criado que hacía el papel de amo y un amo que hacía el papel de criado por propia conveniencia. Y vimos también los criados de Petruchio. Hasta aquí llegamos, tengo entendido que hasta aquí llegamos la clase pasada. Todo esto es lo que hemos visto a lo largo del mes de abril acerca de la fierecilla domada. Y pues nos toca ver otros personajes a los que no habíamos llegado. Me voy a ir ahorita de corridito, no les voy a dar voz hasta el final, por una razón muy práctica. Como los que estamos en la ribera, vemos el cielo muy negro y
mejor damos de corridito todo esto para que no vaya a llegar una tormenta a quitarnos la luz. Y ya luego, si el tiempo nos permitió la conversación, pues conversamos, ¿de acuerdo? Así es que vamos a analizar a otro de los personajes de esta obra, La Fierecilla Domada. Yo les mandé con Jimena un capítulo de Rayuela, lo vamos a ver al final, el capítulo de Rayuela, no tiene que pasársenos esto porque es muy importante. Tal vez ustedes se preguntaron por qué les habían mandado el capítulo de Rayuela. Recuerden, si alguien no lo recibió, que para que esté recibiendo las notificaciones de la clase, necesita no haberse dirigido necesariamente conmigo, porque yo no cubro todos los flancos, sino con Jimena, que es la encargada de mandar los correos con toda la información posterior a clase, con el aviso de las cosas que hay que leer, con los temas, con consignas, etc. Entonces, recuerden, si alguien no tiene el contacto de Jimena, con mucho gusto se los paso, pero es muy importante que ustedes hayan ya enviado su correo para que les esté llegando toda esta información. Bien, pues vamos con Bautista, que es el papá de la Fierecilla Domada. Es un tipo que tiene 2 hijas, una mujer que ya no está la ausencia de la madre, ya habíamos visto que no hay madre. Y Bautista prefiere ampliamente a Blanca. La prefiere por encima de Catalina. Es obvio porque Blanca es sumisa. Blanca no le reporta ningún tipo de problema. Si le dice corre, corre. Si le dice siéntate, se sienta. De manera que Bautista está tranquilo con Blanca, pero inquieto con Catalina. Y desea casar primero a Catalina antes que a Blanca. ¿Por qué? Por cuestión de mercado. De manera que en estos 4 niveles de lectura podemos ver que aquí también están cuestiones muy materiales, ¿sí? A la vista, están a la vista, muy materiales. La mujer como mercancía. Si es deseada, porque la hija Blanca es deseada, tiene muchos pretendientes, ahorita analizamos a los pretendientes. Blanca es deseada, asediada, buscada y pretendida. De manera que por Blanca él puede pedir, pero a Catalina la tiene que ofrecer. Algo así como, no sé si han oído eso de, si te compran tu casa, véndela. ¿No? O ¿cómo va? ¿Cómo va? A ver si Coco, tú que estás en el negocio, te voy a dar voz, porque es importante para entender este concepto. Por favor, ayúdame. ¿Cómo va esto en el mercado? Que si alguien llega y te quiere comprar tu casa, la vendas, porque te va a dar lo que quieres, ¿no? A ver, ¿cómo va? No, pues es ese dicho muy sencillo, si alguien te quiere comprar tu casa, véndela, pero es relativo. Está basado como en la ley de oferta y demanda, ¿verdad? Y sí, es relativo porque si te la quiere comprar por muchísimo menos del valor, pues obviamente no la vas a vender, ¿verdad? Pero sí, tiene algo de razón, tiene algo de cierto, porque vender una propiedad no es nada fácil. Es realmente un desafío, sí, por así decir. Bueno, ahorita seguimos con la presentación, pero sí es importante entender esto para ver por qué está queriendo que salga primero Catalina. Catalina obviamente es más difícil que se case por su bravura. Entonces, él, el padre, va a darle dinero al pretendiente que se lleve a Catalina. O sea, él se va a desprender de dinero por el pretendiente que se lleve a Catalina. Pero él va a cobrar dote por el pretendiente que se quede con Blanca. Es decir, él va a entregar a Blanca al mejor postor. La mujer obviamente ahí está al 100 como mercancía. Si tiene valor, está cara. Si no tiene valor, está barata.
Y el valor, fíjense bien, lo da su sumisión, le da valor. Y su bravura le resta valor. Es algo muy fuerte y queda a la vista con el padre de la fierecilla. A ver, vamos a seguirle. Cata debe venderse, Blanca comprarse. Según la oferta y la demanda, cada una es para el padre pérdida o ganancia. Y qué triste que un ser humano, aquí es un padre, pero puede ser en un país, ¿sí? Puede ser en una familia, no necesariamente para el padre, puede ser en una empresa, puede ser en cualquier ámbito de la vida. ¿Hasta dónde somos mercancía? Los pretendientes. Ahora vamos a ver a los pretendientes. Bien, estos pretendientes son 3. Vamos a dejar aparte a Petruccio. Vamos a pensar en los 3 pretendientes de Blanca. Están compitiendo por ella como por un trofeo. Hay una competencia, si los vemos cómo hablan, ellos hablan compitiendo. Por eso es que no necesariamente hay una ferocidad entre ellos en esta competencia. No hay la ferocidad del macho alfa. Hay, digamos, el respeto de una competencia. No sé si vieron eso. Como están en competencia, no importa mucho que gane uno u otro, ganará finalmente el que pueda ganársela. Pero no hay amor en el cual hay dolor ante la pérdida. Bien, ofrecen, cuando llegan con el padre, bueno, con Blanca, ellos ofrecen cada uno sus mejores dones. Y también con el padre, es decir, dicen lo que son, lo que saben hacer, lo que pueden hacer, pero el padre lo que pide de ellos es cuánto están dispuestos a darle por Blanca. Y la fidelidad de los pretendientes, de cada uno de estos pretendientes, no es a Blanca. No han tenido ni siquiera la oportunidad de ser fieles, porque no, o sea, ni siquiera se la han ganado, pero sí que son fieles a sí mismos. Por eso vamos a ver que uno de los pretendientes, cuando descubre que Blanca de alguna manera le está haciendo ojitos al que considera que es su maestro, pues dice, ya no la quiero, es muy facilita. Entonces, fácilmente se decepciona de ella. Bien, vamos a pasar ahora a los arquetipos en semejanza. Esta parte es muy interesante. Guarden, fíjense bien lo que vamos a hacer para no interrumpir ahorita el desarrollo de la presentación. Guarden sus comentarios o inclusive anótelos en el chat y luego a lo mejor alguien que se encargue de señalarme si hay comentarios o no. Guárdenlos porque puede ser que conforme yo hablo se les ocurran cosas. Es muy importante que conforme yo estoy hablando y expresando y exponiendo, ustedes, si viene algo, lo asienten para volver a ello, ¿sí? Porque luego puede quedarse en el limbo y no es bueno que se quede un comentario en el limbo, así es que lo anotan. Ahorita lo que vimos fue, por ejemplo, de Bautista, ¿no? Bien, tenemos arquetipos en semejanza, no sé si lo vieron. Tenemos a Petruccio y Catalina y tenemos a Lucencio y Blanca. Y si nos vamos a la base de lo que cada uno de ellos es, vamos a ver que Petruccio y Catalina son ambos violencia y locura. Y Lucencio y Blanca son ambos estudio y sumisión al sistema. Así es que en realidad están emparejados, están bien emparejados, porque Lucencio,
la personalidad que nos alcanza a presentar Shakespeare es la de un joven que es estudioso, ¿no? Y de hecho el criado es el que tiene que empujarlo a que se divierta. Y se va a fijar en esta chica que a su vez es sumisa al padre, sumisa a la sociedad. Ya vemos que esta sumisión al final no resulta tan buena o no resulta tan real o tan verdadera, pero al menos en apariencia ambos son eso. Y por el contrario, Petruchio, pues es un salvajote que obviamente llega y dice que lo que quiere es dinero, es decir, tiene el salvajismo de la verdad, no necesita ocultar sus intenciones, no las oculta, las dice. Catalina tiene el salvajismo y la brutalidad, el impulso, y tampoco lo oculta, no le interesa gustar, no le interesa atraer. Y estas son las parejas que tenemos. Son dos parejas, bueno, así terminan emparejadas. Y vamos a ver qué hay de fondo, que es muy, muy interesante y conectado ya con la mitología. Es lo dionisiaco y lo apolíneo. Dioniso y Apolo. Son dos dioses del Olimpo griego que cada uno comprende características opuestas pero complementarias. Dionisio es el dios de la locura salvaje, es el dios que lleva la entrega impetuosa de toda nuestra animalidad. Todo lo que si no lo dejamos salir nos enferma. Es decir, muchas personas terminan yendo al psicoanalista porque han reprimido todo lo dionisiaco. Es decir, todas esas emociones que nos toman, nos llegan, nos avasallan, hay quien las ha reprimido y lo único que sucede es que terminas enfermo. Y Dioniso, para los que no saben, pues es el dios del vino. El vino está representando esa liberación ¿cómo se dice? De todos nuestras limitantes, ¿no? Lo que estamos siempre controlando. Cuando tomas, empiezas a sentir que te liberas de todo lo que de alguna manera señalas como malo. Es la liberación de los impulsos. Y Apolo era el dios que por excelencia estaba con las musas en una especie de canto tranquilo y ecuánime. Era el dios también de la luz, de todo lo luminoso. Dioniso era el dios del oscuro. Así es que tenemos dos contrastes muy poderosos y tenemos a los personajes que los toman. Cada uno de estos personajes está tomando cada una de estas esencias, Apolo y Dioniso. Catalina y Petruchio, por tanto, son dionisíacos y los podemos ver como tales en este juego de brutalidad, de erotismo. También Dioniso es un dios de gran eroticidad porque son las bacantes que danzan desnudas alrededor del dios y llegan a excesos. Y por otro lado, Apolo está con las musas en un canto apacible y controlado de la estética griega. Bien, no es que uno sea bueno y otro sea malo. No es eso. Es que son complementarios. De hecho, por eso en la mitología tenían la costumbre de que 6 meses estaba en el oráculo Apolo, y luego Apolo tenía que ir a descansar y llegaba Dioniso a quedarse otros 6 meses. El equilibrio perfecto para esas dos fuerzas, la fuerza del orden, la fuerza de la sumisión que a veces necesitamos aplicar, contra la fuerza de lo salvaje. Porque hay muchas veces en que necesitamos aplicarnos a un orden, a una luz, a una calma, a una estética, a una ortodoxia.
Y por el contrario, hay muchas veces en que necesitamos dejar que los impulsos nos orienten acerca de todo eso que ahí en el inconsciente habita. Y no podemos sino comprender a través de estas manifestaciones brutales de aparición emergente de lo que está muy hondo. Bien. ¿Qué convence hondamente a Catalina de casarse con Petruchio? Hay un momento en que dice él, y ella queda atenta a debo y quiero casarme con Catalina. Debo como un destino y quiero como un deseo. Si no estamos en lo literal de la obra y nos vamos a lo profundo del lenguaje, vamos a ver que el deber tiene mucho del Dharma. En Oriente, el Dharma es ese camino marcado de destino. Y ese quiero es la voluntad, ¿no? Lo que nos empuja al avance. Entonces, Petruchio debe, por lo que sea, porque él andaba buscando una esposa rica y llega y ella es la más rica, debo. Quiero porque cuando está ante ella, quiere. Termina queriendo. Yo estoy segura de que si nos hubieran presentado otro personaje, Petruchio con todo y sus intenciones macabras pudo haberse negado, aunque dijera lo que dijera. Así es que tenemos que Catalina se convence porque presiente en este salvaje, porque él también es un salvaje, un destino y un querer. Bien, ¿cuál es la evidencia del gusto de Catalina por Petruchio? Esa evidencia debemos leerla entre líneas, ¿sí? Hay muchísimo erotismo en la obra. ¿Oculto? No, no tan oculto. En algunos juegos de lenguaje de Shakespeare, que en las traducciones a veces se pierden, juegos de lenguaje que tienen mucho que ver con lo que nosotros llamamos los albures. Bien, hay un momento en que ella dice, ojalá no lo hubieras visto, se dice a sí misma, ojalá no lo hubieras visto, Catalina. ¿Sí? Porque Petruchio no va a llegar a la boda, ella piensa que no va a llegar, y entonces está verdaderamente entristecida y dice, ojalá no lo hubieras visto. ¿Qué pasó entonces? Ella lo vio y se enamoró. Y con esta frase tan cortita, Shakespeare nos está diciendo que Catalina, con todo y su rabia, se quiere casar con Petruchio. Porque ella nunca se hubiera dicho estas palabras si hondamente no estuviera convencida de casarse con aquel bruto. Estoy usando estos términos porque seguramente ya o leyeron o vieron la obra. Bien. Vemos que Petruchio, pues hay un momento en que actúa incluso como loco. ¿Cómo llega a la boda? Llega con una ropa ajada en harapos, unas botas que ni siquiera los más pobres usarían esas botas. O sea, parece disfrazado. Es decir, parece intentar ocultar cualquier buena intención. En su disfraz, en su exterior, es decir, en esto que lo muestra hacia afuera, él manifiesta. No me interesa gustar, no me interesa atraer y no me interesa estar con la regla y no me interesa estar con las convenciones sociales. Para cualquiera, esto es de locos. Pero piénsenlo bien, en realidad es de locos no querer darle gusto a las conveniencias sociales. En realidad es de locos estar seguros de nosotros mismos y que no nos importe si le damos gusto o no a los demás. Es de locos para el mundo, pero es de una inteligencia superior. Bien, los locos en Shakespeare, y de hecho en esa época, porque recordemos que en esta época también se escribe el Quijote con otro loco que es más bien un sabio. Los locos en Shakespeare son sabios. Ya veremos, espero que veamos al Rey Lear, que tiene un bufón, que es
el sabio de la corte, el bufón que está ahí para hacer reír, para hacer torpezas, para caerse, para tropezarse, para que todos se burlen, es el que le dice al rey Lear en un momento muy intenso de la obra, el rey Lear ya es mayor y acaba de dar toda su dote a dos de las hijas ingratas, y le dice el bufón: duro caso llegar a viejo y no ser sabio. Entonces los locos están jugando un papel en esta época, y probablemente en otras también, pero aquí es muy notable, muy notorio. Los locos están diciendo algo más, están queriendo decirnos que no juegan el juego que jugamos todos, que no juegan el juego del mundo, que juegan otro juego, y hay que entender qué juego es ese. Lamentada doma, ¿sí? Lamentada doma, domar. Voy a detenerme un poco aquí, porque a lo mejor pueden estar cansados de toda la exposición. Luego también quiero tomarles una foto. Todavía no acabamos. Déjenme tomarles una foto. Se ven bien bonitos. A ver, voy a tomar una foto. ¿A poco no? A ver. Los que no quieran salir, pues. Qué bonita foto. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Hay unos comentarios de WhatsApp. A ver, ¿quién me los dice, porfis? Pues si quieres yo. Ajá. Bueno, hay uno de no sé quién, 984150, y dice que del otro lado de la laguna está lloviendo. Después, Fernando comenta la frase que tú mencionaste, que es un dicho judío: si te compran, vendes, si te venden, compra. Sí, bien. Gracias, Fernando. Exacto. Y mira, saber que es un dicho judío, ¿eh? Interesante. Los amos de los negocios, ¿verdad? Y luego Fernando pregunta: Petruchio, en sus actos y decisiones, lo que buscaba era destrozar el carácter de Catalina para hacerla sumisa, ¿no creen? Muy interesante, Fernando. Fíjense, esta es la pregunta. Vamos a ver si esta pregunta la hacemos desde la visión femenina o masculina. Pregunta, si él con sus actos está deseando domesticar. Así lo manifiesta desde el principio. O sea, desde el principio en la obra vemos que en lo cercano le dice, creo que a Grumio, le dice: voy a actuar de esta manera, y es más, voy a hacerla sentir que si está guapa no está tan guapa, voy a hacerla sentir que no me atrae. O sea, manifiesta que va a hacer todas estas cosas para restarle seguridad a ella, ¿no? Sí, eso es lo que está ahí, en efecto. Entonces es una estrategia maquiavélica, ¿no? ¿Qué sentiría la mujer si supiera esto? Si supiera que, bueno, a mí me tocó una vez en un viaje en camión, estaban atrás de mí dos jóvenes, dos muchachos, y me tocó que venían platicando, y le decía uno al otro: no, es que ¿sabes qué? Llegué por mi novia y salió, híjole, no, preciosa, traía un vestido. Empezó a describir a la novia, y al amigo le estaba diciendo cómo se sentía. Y luego le dijo: pero ¿sabes qué hice? No le dije nada. Entonces yo estaba adelante escuchando eso y quedé impresionada de la estrategia. Porque obviamente la chica se debe haber súper arreglado, debe haber esperado con ansias al hombre. Yo no sé si entre su estrategia también haya estado llegar unos 5 minutos tarde. Bueno, y a la hora de que él trata de ocultar este gusto, trata de ocultarlo, y más bien él se limitó a decirle: pues vámonos. ¿Qué sucede?
¿Qué es lo que sucede? ¿De qué estamos hechos los seres humanos que necesitamos este juego de golpes? ¿Qué pasa con nosotros? A ver, preguntas. Ahorita seguimos con lo demás, pero preguntas. ¿Qué dicen ustedes a esto? Sí, Fernando, es que sí es una estrategia. Pero de él y de muchos. Y también de muchas, también. ¿Qué dicen? ¿Quién quiere opinar? Yo, maestra. A ver, adelante. ¿Dónde? No traes imagen, ¿verdad? No, es que pensé que como No aquí importa. está, también tengo perrito. Sí. No, bueno, pues a mí en lo personal, desde que empecé a ver la obra, estaba enojadísima. Y claro que sí capté muchas cosas, pero la principal es, y que estoy a lo mejor peleada con eso, que es cómo empieza ahí, en la obra se nota súper bien o denotan mucho la programación de la mujer, cómo tiene que ser la mujer para agradar al sexo opuesto. Eso fue lo primero que me chocó, así que ya la quería apagar ahí. Y lo segundo, eso es cierto, la estrategia que utilizan, bueno, yo creo que por eso estoy sola, porque me choca entrar en esos jueguitos, se me hace un absurdo. A mí me gusta todo sí, ¿no? Y lo que va, y si no, pues bye, ¿no? Y esos jueguitos a mí no sé, esa es mi opinión, mi humilde opinión, maestra. Sí, muy bien, muy bien. Estuvimos a lo largo de varias sesiones haciendo un análisis de estos sentimientos, de esta programación, de esta tradición de cómo deben de funcionar los arquetipos para esto. Y pues ya te uniste en la última. Déjame ver si, creo que algunas quedaron grabadas, te las pasaremos porque fueron muy interesantes las aportaciones de todo el grupo. ¿Alguien quiere comentar antes de pasar a continuar con la exposición? ¿Tienen algo que comentar o comentarle a Pati, a Patito? ¿No? Bueno, seguimos. A ver. Vamos a la doma, ¿no? ¿De verdad es la esposa del amo tan indómita como cuenta? Bien, esta pregunta se le hace a uno de los criados a otro de los criados de Petruchio. Ellos han ido de la ciudad al campo. Si se fijan, la violencia, hay que recordarlo, se da en la ciudad. En la ciudad la fierecilla domada es violenta, sufre y padece el desamor del padre, sufre y padece que el padre prefiere a la hija sumisa. Hay un dolor muy profundo que se manifiesta en violencia. Y todo esto se da en la ciudad y sus desvaríos. Pero Petruchio llega para llevársela al campo. Y en el campo es cuando hay esta pregunta de uno de los criados al otro: ¿de verdad es la esposa del amo tan indómita como cuentan? Y contesta el otro: lo era antes de la helada. El invierno doma al hombre, a la mujer y a mí. Y quedarnos en esta frase nos deja seguramente mucho. Voy a repetirla. Lo era antes de la helada. El invierno doma al hombre, a la mujer y a mí. Es decir, hubo algo más fuerte que inclusive la violencia de Petruchio. Hay un invierno. ¿Qué puede ser ese invierno que no sea solamente el invierno de la temporada, que ablanda todo carácter, que ablanda toda violencia? Fíjense que ese invierno puede ser el tiempo. El tiempo nos ablanda, había cosas que nos sacaban de nuestras casillas y de repente pasa el tiempo, llegan los años y lo podemos mirar
con más tranquilidad, con una cierta comprensión